¿cierto? Porque igual nosotros fuimos jóvenes, tuvimos la edad de ellos, con muchas expectativas, con muchas situaciones que queríamos en ese momento, y no sabíamos lo que venía en el futuro, no sabíamos. Pero, pero Dios siempre tiene cosas preparadas para nosotros, y siempre es lo que Él nos daba a hacer bueno, ¿ya? Quizás no somos millonarios, ¿cierto? Pero Dios nos ha dado otro tipo de riquezas, ¿cierto? Que igual yo tengo vecinos que notoriamente tienen mucho más que yo, pero, pero algunos vecinos le dicen a mi señora, pero eh, ustedes tienen lo que ellos no tienen. Y también es notorio. ¿Amén? Así que eso mismo le deseo a los jóvenes de la iglesia. ¿Amén? Porque se pasan muchas cosas, pero Dios da la victoria. Amén. Disculpe que la presencia de Dios está muy fuerte y, y me cuesta hablar cuando es así. Bueno, vamos a pasar a leer la palabra del Señor en el libro de Santiago. A ver si se me pasa un poquito de emoción. También Santiago capítulo 5. Sí. Me acuerdo cuando llegué a la iglesia, cuando joven, y estaba estudiando, ni siquiera tenía calculadora. Estaba estudiando sin calculadora y estaba estudiando ingeniería. Y no tenía cómo, tenía que pedir prestado calculadora, no estaban todos los recursos. Pero, pero Dios hizo todo. ¿Eh? Así que Dios es fiel en ese sentido. Amén. Capítulo 5, versículo 16. Voy a ponerme los lentes. Tiene poquito aumento, pero me ayudan. Sí, ya voy a tener que. Tienen el mínimo, pero le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice, eh, vamos a leer del punto, dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Amén. La oración eficaz del justo puede mucho. Señor, te doy gracias por tu hermosa presencia, Señor, en este lugar, junto con mis hermanos, Señor, en este ministerio, tu apoyo, Señor, tu respaldo que siempre está en medio nuestro, Señor. Padre, y vemos tu mano en cada cosa, Señor, aún en nuestra vida y en nuestros hogares, en nuestro trabajo, y donde quiera que vamos, Señor, tú vas con nosotros. Te bendecimos, Señor, te presentamos esta palabra, los hermanos que han podido llegar a este lugar, Señor, que puedan irse con la bendición que ellos necesitan, Señor, en su vida y en su espíritu, así como cualquiera que quiera escuchar, Señor, en este día. Te presentamos nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga. Bueno, acá en este extracto de la Biblia vemos a un hombre que es como uno de los primeros libros del Nuevo Testamento, el apóstol Santiago, que él tenía como un pensamiento más primitivo, ¿no?
de la doctrina, pero era un hombre que nos explicaba muchas veces, el pastor Raúl, ¿cierto?, que era un hombre de oración, ¿cierto? El pastor Raúl nos decía que la tradición decía que el hombre tenía hasta callos en las rodillas de tanto orar. Pero este hombre dice algo muy especial. Bueno, él habla de la oración y todo, pero él dice, agrega, aparte de la oración, que muchos dicen orar siempre o en todo momento, él agrega y dice la oración eficaz. Aparte de la oración, dice la oración eficaz. ¿Ya? ¿De quién? Del justo, no de cualquiera, del justo. Dice, puede mucho. Él lo hablaba por experiencia propia. ¿Amén? Entonces, la oración, hermanos, si empezamos como a desglosar esto, en el fondo la oración es un conjunto de palabras que tienen que tener un sentido, ¿ya? La oración debe tener un sentido. No puede ser mera cosa de decir o hablar o decir cosas por cumplir, sino que la oración debe tener un sentido, ¿ya? Y también la oración establece un acto de comunicación que tiene que ver que hay alguien, que hay un emisor y un receptor, o emisor el que alguien que habla y el que está escuchando, ¿cierto? Entonces, como nosotros sabemos que la oración debe tener un sentido, no podemos llegar también a la oración como decir, me dio ganas de orar, me pongo a orar, sino que Dios también nos dio un pensamiento, nos dio una forma de ver las cosas, nos dio inteligencia. Entonces, siempre antes de orar, tenemos que pensar en qué vamos a orar. A veces hay muchas cosas en torno nuestro, situaciones muy específicas, en que son necesarias. Después tú te das cuenta que te paraste de la oración y te das cuenta que había muchas cosas importantes dentro de tu vida o de tu entorno que no oraste por eso. Se te olvidó o no te preparaste, pero hay muchas cosas importantes que deben estar en la oración. Y tú debes pensar, puede estar, si tú vas a orar en la noche, durante el día tú puedes ir pensando, tengo este tema, tengo este otro asunto, tengo este tema con mi trabajo, en la congregación pidieron orar por esto, tengo esto. Entonces vas estructurando y cuando tú llegas a la oración, tu oración ya tiene más sentido, tiene una orientación. Vas y empujas hacia donde tú quieres pedirle a Dios, ¿cierto? Entonces, ¿cómo Dios nos va a responder? ¿Cierto? Porque dice que uno pide mal. La Escritura dice, tú pides mal. Y Dios está esperando oírnos y para actuar. Amén. Entonces, ahora a ustedes les parecerá como muy humano, o sea, ¿cómo voy a pensar? Voy a estructurar eso. Sí, es que usted viene y pone eso en las plantas del Señor y Dios toma eso y el Espíritu Santo después te toma y empieza a ayudarte en esa misma planificación. Y tu oración empieza a transformarse en una oración que empezó con un sentido planificado, pero el Espíritu Santo empieza a darte la orientación correcta de lo que tú estás pidiendo. Y tú no sabes cómo la oración se empieza a ir hacia un lado en que el Espíritu Santo te empieza a llevar y te dejas llevar. ¿Amén? Entonces también eso sentido y empieza a tener un sentido espiritual. Entonces, la comunicación, si decimos que la oración es un tipo de comunicación, en que hay un emisor y un receptor, también podemos decir que hay distintos tipos de comunicación. No solamente una, hay muchos, pero los más conocidos en la comunicación verbal, en lo que estoy haciendo yo ahora, ¿cierto? Estoy hablando o comunicando, hay una comunicación verbal. También hay una comunicación no verbal, ¿cierto? ¿Cierto?
Entonces, hay muchos tipos de expresiones, aunque nadie diga nada, a veces estamos expresando muchas cosas con nuestro cuerpo, con nuestra mirada, ¿cierto? Entonces, también cuando comunicamos o estamos en la oración, también nuestra expresión no verbal también tiene que ser acorde a cómo estamos orando, ¿cierto? Muchos cuando dicen voy a orar, ¿qué hacen? Se ponen de rodillas, ¿cierto? Entonces no tan solo estamos hablando, sino que también hay una expresión corporal que expresa sumisión. Me arrodillo ante ti, Señor, porque tú eres Dios, tú eres mi Señor, por eso yo lo hago de rodillas, ¿cierto? Entonces, también hay una expresión no verbal. También está la comunicación asertiva. La comunicación asertiva es muy bíblica. Ya se habla mucho de la comunicación asertiva y está mucho en la escritura la comunicación asertiva y tiene que ver mucho con la sinceridad, con lo que yo expreso o cómo yo digo las cosas. ¿Ya? Y está la comunicación eficiente, la comunicación efectiva y la comunicación eficaz, que es la que el apóstol habla acá en la escritura, comunicación o oración eficaz, ¿ya? ¿Por qué él no dice la oración eficiente? ¿Por qué él no dice la oración efectiva del justo puede mucho? ¿Por qué él dice la oración eficaz? Porque son conceptos distintos. Eficiencia, o sea, si hablamos de comunicación eficiente en el ámbito espiritual, eso ya está sujeto a Dios. Ya solo Dios es perfecto en nuestras imperfecciones. No podemos, porque tiene que ver con el orden, con el todo, ¿ya? Entonces, al decir oración eficiente, estoy diciendo soy un Superman, soy un, no sé, pues, tengo los atributos de Dios, pero en el ámbito espiritual, porque en el ámbito humano uno toma todas las variables y hace que esa comunicación sea lo más propia posible, es en el ámbito humano, ¿ya? Y la comunicación efectiva tiene que ver también con llevar algo a un punto al que yo quiero, pero eso también tiene que ver con manipulación. Si ustedes ven los comerciales, ¿cierto? Los comerciales a ustedes le comunican algo, ¿cierto? Pero esos comerciales que le venden un producto le están vendiendo la pomada, ¿cierto? Entonces, cuando uno entramos en una comunicación efectiva, o a veces hay predicadores o ministros del evangelio que son profesionales. Hay gente que son buenos oradores, que hablan muy bien, pero están lejos de temer a Dios, están lejos de amar a Dios, solamente manipulan a una congregación para sacarles dinero. ¿Ya? Entonces, tampoco la comunicación efectiva, uno puede llegar a manipular algo. Porque yo quiero comunicarle algo para manipularte. Cuando uno habla de Dios, cuando uno habla del Señor, no tienes que manipular a los demás. Solamente tienes que entregar un mensaje, solamente tienes que entregar tu corazón, tienes que entregar lo que Dios te está diciendo para que ellos sean bendecidos, no para sacar provecho. ¿Ya? Entonces, la comunicación efectiva también tiene que ver en el ámbito espiritual con Dios. Solo Dios puede comunicar algo de forma efectiva, sin que te dañe o te manipule. ¿Amén? Pero llegamos a la comunicación eficaz. La comunicación eficaz es hacer lo que tengo que hacer. Empujar o llevar algo a lo que necesito hacer, es llegar al objetivo. Eso es la comunicación eficaz, o podemos hablar de la oración eficaz. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Ahora, si nosotros hablamos de que la oración es un tipo de comunicación en que hay un emisor y un receptor, alguien que habla y alguien que recibe, entonces tenemos que pensar quién es el que está recibiendo. Cuando yo me pongo a orar o a comunicarme con alguien, tengo que saber quién es el que está al frente mío, ¿cierto? Si es un niño, debo hablarle como un niño, ¿cierto?
Eso decía el apóstol Pablo, ¿cierto? Con el niño me hago niño, con el sabio me hago sabio, con el ignorante me hago ignorante. Entonces, según a quien yo tenga delante, es como yo debo comunicar. Entonces, en el aspecto de la oración, cuando yo oro, tengo que entender a quién me estoy dirigiendo. No es cualquier receptor. Estamos hablando del Creador, ¿cierto? Estamos hablando del Dios eterno. Estamos hablando del Altísimo. Estamos hablando de alguien inconmensurable, o sea que nosotros ni siquiera podemos imaginar siquiera la grandeza que Él tiene o el conocimiento que Él tiene. No sabemos la grandeza de Dios, no podemos llegar, aunque somos creyentes, no podemos llegar a entender la grandeza de Dios. ¿A quién nos estamos dirigiendo? Imagínense que, bueno, el otro día estaba ahí comunicando con el pastor Nicolás, ¿cierto? Y él mandaba un mensaje de Hebreos 11 de que por la fe fue creado el universo, ¿cierto? Fue creado el universo y a través de esa, me parece que es Hebreos 2, no recuerdo, versículo 2, 11, 2, y, y que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces entendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios. Entonces ese versículo tiene intrínsecamente lo que dicen los astrofísicos, ¿cierto? La teoría del Big Bang. Ellos dicen, llegan hasta ahí, son como 14 millones de años, 14 mil millones de años, según ellos, y que antes de eso no había nada. Pero la Biblia nos dice que de la nada, ¿cierto? Que lo que se ve se hizo de lo que no se veía y fue constituido el universo. O sea, en ese momento, Dios por su palabra constituye el universo. Entonces, de ahí se genera la gravedad, ¿cierto? La materia y todo lo que conocemos. Entonces, ese tipo de Dios no podemos llegar a entender. La astrofísica habla de que todo el campo unificado, hablan de la teoría de cuerdas, ¿cierto? Que une todos los conceptos físicos y dicen que para que exista esa teoría tiene que haber 12 dimensiones. 12 dimensiones, nosotros conocemos hasta la tercera dimensión, ¿cierto? O sea, si tenemos una pelotita acá, una pelota, eso es una esfera, eso es la tercera dimensión, porque tiene alto, largo, ¿cierto? Profundidad, entonces tiene las tres coordenadas, eso es tercera dimensión. Si nosotros vemos ese balón y lo reflejamos en el piso, vamos a ver la sombra de ese balón. Y esa sombra de ese balón va a ser un círculo. Ese círculo es la segunda dimensión. Y si proyectamos esa sombra en algún punto, vamos a ver solamente una línea, que eso es la primera dimensión. Entonces, la sombra del círculo es una línea, ¿cierto? La sombra del balón es la sombra, que es la segunda dimensión. El balón sería la tercera dimensión. ¿Usted se podría imaginar el balón de qué sombra es en la cuarta dimensión? ¿Qué figura sería en la cuarta dimensión? ¿Se lo puede imaginar? Yo no me lo puedo imaginar, no sé lo que será en la cuarta dimensión. Puedo llegar hasta la tercera, sé que una línea, un círculo, un balón, pero en la cuarta dimensión, ¿qué será? ¿O en la quinta? ¿O en la sexta? Y los físicos hablan de 12 dimensiones. Dice que Dios habita en el tercer cielo. Si hablamos de 4 dimensiones, ¿cierto? Incorporando el tiempo, el espacio-tiempo, podríamos decir 4, 8, 12. O sea, ni siquiera podríamos pensar, imaginarnos quién es este Dios. Es tremendo. Amén. Entonces, cuando uno ora, tiene que pensar en eso. ¿Cuán grande es Él? Amén. O sea, le puse color para que se entendiera un poquito. No soy astrofísico, pero
Pero los científicos ahí, quedan ahí. Siempre hay un límite. No se puede entender porque Dios es algo impresionante, es algo grande. Imagínense, imaginémonos a José. José, que era amado por su papá, fue odiado por su hermano, fue vendido a Egipto, llegó a Egipto, fue más o menos, después fue a la cárcel, después que le reveló unos sueños a unas personas que estaban en la cárcel, a uno lo sacaron de la cárcel y al otro el faraón le cortó la cabeza. Y después vienen a José y le dicen, José, el faraón te llama. ¿Qué, qué va a hacer? ¿O me va a cortar la cabeza? No sé. O sea, imagínense el nivel cuando le dicen, te va a llamar, y era más que ahora, por ejemplo, si alguien le dice, oye, tienes que ir a hablar con el presidente de Estados Unidos, era más que eso, porque el faraón tenía la facultad de hacer vivir o matar a quien quería, y era señor de todos, él hacía lo que quería. Entonces, me imagino que cuando llevaban a José a hablar con Faraón, le hacían sugerencias, me imagino, ¿no? De cómo y qué tenía que hablar, cuándo tenía que callar o hablar, ¿no? Cuando te vayas a Faraón tienes que hacer esto, esto, otro, expresarte de esta forma, ¿cierto? Entonces, porque él tenía que pensar en quién iba a tener delante. Eso es como hacer una analogía, ¿cierto? ¿Con quién voy a hablar? ¿Con quién voy a transmitir lo que quiero transmitir? Y eso tiene que ver mucho con la oración eficaz, ¿ya? Porque no sé si a usted le ha pasado que alguien le está hablando, a lo mejor me está escuchando a mí, a lo mejor. ¿Ya? Entonces, a veces alguien le habla a usted y usted como que no le toma atención, como que no, no sé, no me interesa lo que está hablando esta persona, no sé si depende del que tiene adelante, no, está hablando, pero no me interesa. ¿Por qué? Porque usted está viendo en esa persona la mala intención, o está viendo en esa persona que lo que le está hablando no está bien, no sé, pero usted ya no le toma atención. Imagínense Dios con nosotros, quien conoce de lejos nuestros pensamientos, y conoce la intención de nuestro corazón, que sabe quiénes somos realmente. Entonces, este José cuando estaba delante del faraón, ¿cierto? Eh, y él se expresa de esa forma. Entonces, así nosotros también debemos acercarnos al Señor. Y además que nosotros no teníamos acceso a este tremendo Dios. Solamente Jesucristo, dice la Biblia, que rasgó el velo para nosotros tener acceso al lugar santísimo, que pudiéramos, al orar, pudiéramos llegar a Él, pudiéramos acercarnos a Él confiadamente. Y, por ejemplo, en Hebreos 4:16 dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Acerquémonos. Imagínense, este tremendo Dios. Y a veces uno dice, ¿cómo no? Yo voy a ir para allá, como yo. Y uno se siente como, que ¿cómo voy a ir para allá? No, te vamos a mandar para allá porque tú, pero como yo. Pero Él dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Dice, con un corazón agradecido, reconociendo reconociendo su grandeza. ¿Amén? Eso es importante, reconociendo su grandeza. Ese es el receptor, pero nosotros somos el emisor, nosotros somos los que vamos a comunicar. Dice Juan 9:31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye, no cualquiera. Es lo que yo les decía, o sea, nosotros cuando a veces escuchamos a una persona, no a cualquiera le recibimos de la misma forma, o le escuchamos de la misma forma. Por ejemplo, en Job.
el libro de Job. Los amigos de Job, ellos pensaban que estaban hablando, defendiendo a Dios. Ellos decían, no, no, ¿cómo tú estás en esa condición? Algo tenés que haber hecho para que Dios te tenga en esa condición, Job. Porque ¿cómo tanto? O sea, algo tienes que haber hecho, porque ¿cómo Dios no te quitó todo? Mira lo que te pasó. Dios es grande, y ellos hablaban así como que eran mejor que Job. ¿Ya? Pero Dios, se encendió la ira de Dios contra ellos. Si usted lee las cosas que dicen algunos amigos de Job, son cosas profundas y parece que fuera bonito, pero no era lo correcto. Usted le puede estar diciendo algo a un hermano y parece que fuera espiritual, pero en el fondo lo está agrediendo, lo está ofendiendo. Usted no está agradando a Dios, se está agradando a sí mismo. Y algunos se creen mejores que el otro. Por eso es que yo me siento con el ímpetu de decirte algo, porque yo me creo mejor que tú. No. Entonces, en el Job 42, más o menos del 7 al 9, dice, bueno, los amigos de Job no hablaron lo recto ante Dios como Job. Y Dios le dice a los amigos de Job, dice, Job orará por vosotros. En el versículo 8, que Job iba a orar por ellos. Dice, porque solo a él atenderé. O sea, Dios le dijo a los amigos de Job, yo no les voy a escuchar a ustedes. No voy a escuchar su oración. No los voy a escuchar. Pero sí voy a escuchar a Job. Y él va a interceder por ustedes. Amén. Y bueno, y los amigos de Job en el versículo 9, ¿cierto? Fueron ahí porque en el fondo ellos no estaban haciendo lo correcto. Pero sí obedecieron, que fue bueno. Y fueron estos amigos a Job y Job oró por esos amigos. O sea, él no se sintió herido ni nada, porque ellos no fueron buenos con él, pero él tampoco les dijo, no, si ustedes fueron malos conmigo, así que váyanse nomás, no. Sino que él, en humildad, oró, a pesar de que le habían hecho daño, él igual oró por sus amigos. Eso es un hombre de Dios. Amén. Y Dios aceptó, dice la escritura en el versículo, dice que Dios aceptó la oración de Job. Entonces, cuando nos comunicamos o cuando hablamos con Dios, también tenemos que tener el contexto. Eso tiene que ver con la oración eficaz. Tenemos que ver el contexto en que estamos orando, en que estamos hablando. Entonces, 1 Juan 5:14, que fue un versículo que mandó el hermano William, parece que dice, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ya, entonces tiene que tener contexto cuando estamos orando. Tiene que haber una situación. Dios se agrada de eso. ¿Ya? No la palabrería, no de oraciones repetitivas, ¿ya? Porque eso es rezar. Rezar son palabras repetitivas, ¿cierto? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y siempre digo lo mismo, ¿no? No. Tiene que ser con un contexto, con algo. Dijimos que la comunicación tiene que tener, oración que tiene que tener sentido. ¿Amén? Tiene que tener un sentido. Entonces, como tiene que tener un sentido, este sentido tiene que ver netamente con la fe y con la palabra de Dios. ¿Cierto? Si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Entonces, cuando oramos tenemos que citar la escritura y buscar, por ejemplo, si usted quiero orar por los hijos, si en ese momento
usted siente de orar por los hijos, o en el día dijo, no, yo voy a orar por mi hijo, voy a orar por esto, voy a orar por mi hijo, por esto específico en mi hijo, yo he visto esto en mi hijo, así que usted se prepara, va preparando la oración para orar por eso específico, para cubrir a su hijo en esa área. Va preparado la oración para cubrir a su hijo en esa área. Y va con el versículo, Señor, porque Dios le gusta que usted tome las promesas que están en la Biblia y se las diga, Señor, tú dijiste esto para mis hijos, tú hablas esto en la Escritura para mis hijos, Señor, yo lo declaro para ellos. No solamente pedir, sino que declarar a través de la Escritura, porque la Escritura también es espiritual, es vida. Entonces, por ejemplo, en Hechos 16:31, ¿cierto? Dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, si usted está orando por su casa o por alguien que quiere que se acerque al Señor y no es converso, no está convertido, Señor, tú dices en tu palabra que si tú crees, serás salvo tú y tu casa. Señor, te reclamo esa promesa para mi vida. ¿Amén? Eso es Hechos 16:31. Por ejemplo, Josué, también lo leyó ahí, Josué 24:17, dice, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Señor, que esto sea una realidad en mi casa, que sea una realidad en mi vida, que sea una realidad. Señor, amén. ¿Cierto? Si hay algún tipo de problema o algo en el trabajo, ¿cierto? Señor, tu palabra dice que tú eres el que abre, en Apocalipsis 3:7, ¿cierto? Dice, tú dices el que abre y ninguno cierra, ¿cierto? Y que tú cierras y nadie puede abrir. Entonces, si usted está bien, pidiendo una bendición, pidiendo que le abra una puerta, ¿cierto? Señor hace una bendición, usted tiene que citar la Escritura. Tiene que buscar los versículos específicos por lo cual usted quiere orar, por lo cual usted quiere pedir y declararlo, ¿cierto? Señor, eso es Apocalipsis 3:7, ¿cierto? Señor, tú eres el que abre y nadie cierra. Amén. Esos son ejemplos. Ya no voy a decir más. Por ejemplo, si alguien, si alguien te persigue, o a una autoridad o a alguien mayor a ti que te quiere hacer daño, ¿cierto? En Eclesiastés 5:8 dice, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos, ¿cierto? No pelee con su jefe, no pelee con, Señor, tú dices que tengo que obedecer a la autoridad, pero mi jefe, pero te lo entrego a ti. Tú eres el jefe de él, Señor. Dios, tú eres jefe de esta persona. Tú pusiste, hermano, en serio, yo en realidad, en mi vida laboral, Dios no se ha demorado nada. Hay personas que en realidad son malas de corazón, han sido mi jefe, y Dios lo ha sacado así, de una. Y yo se lo entrego al Señor. Y le cito esto. ¿Amén? Entonces, no le estoy diciendo que esto es un amuleto, estoy diciendo que uno tiene que creer y decir, Señor, y porque uno va y se va contra el jefe, o se va contra eso, pero también Dios dice que tenemos que someternos a la autoridad, ¿cierto? Sí, pero el Señor es mayor que él. Entonces, yo no soy con él, sino que Dios es con él. Amén. No sé si. Entonces, sobre el alto hay uno más alto y está sobre ellos. Entonces, la parábola del juez injusto y la viuda es en Lucas 18. Entonces, la viuda, en este capítulo 18, Jesús hace esta alegoría, digamos, de esta parábola, y dice que esta viuda va continuamente, ¿cierto? Y le dice al juez, y este juez más encima era injusto, y le dice, hazme justicia de mi adversario. Y fíjense, él dice, hazme justicia de mi adversario. O sea, ella está pidiendo algo específico.
¿Ya? Está hablando algo con sentido específico, no así como cualquier cosa, sino que es específico. Pero ella lo iba constantemente. Ya, pues háceme justicia, háceme justicia. Entonces, el juez injusto dice, esta viuda me molesta, ya me está molestando ya. Así que mejor le voy a hacerle justicia. Y el Señor dice, escuchad lo que dijo el juez injusto, dice, ¿y acaso? Y él contrapone y le dice a los demás, le dice, ¿y acaso Dios no hará justicia? O sea, si este juez era injusto, ¿no? ¿Cómo Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Y, y también él aclara en ese mismo capítulo 18, y él habla también de otra parábola que habla del fariseo y el publicano. Y acá tiene que ver más que nada con el que te sientes mejor que los demás. Entonces, el fariseo, el religioso de la época, y también fariseo es como sinónimo de hipocresía, ¿cierto? Siempre cuando le dicen, oye, eres fariseo, oye, ¿por qué soy tan fariseo? Es porque es hipócrita, ¿cierto? Es como sinónimo de hipócrita, pero fariseo no significa hipócrita, sino que fariseo era un grupo religioso, ¿ya? De la época. Pero como ellos aparentaban una cara, como que eran temerosos de Dios, pero en el fondo por dentro Jesús les dijo clarito que era sepulcro blanqueado, ¿cierto? Y que no hacían nada respecto a lo que Dios decía. Entonces este hombre decía, menospreciaba a su prójimo. ¿Por qué? Porque él se autovalidaba. ¿Y por qué se autovalidaba? Porque él decía que tenía una correcta actitud, él ayunaba, diezmaba. O sea, si nosotros lo viéramos en esta época, un hermano que hace esto, podríamos decir que es un hermano correcto. Le haríamos cheque así. Este hermano es ok, un buen hermano en la iglesia. ¿Ya? Pero él en esa actitud se autovalidaba. Y no te puedes autovalidar. Es Dios quien te valida, no tú mismo. No con lo que hiciste lo correcto, que hiciste lo bueno, que le diste a los pobres, que le diste al rico, que... No, eso no te valida. Que diezmas todo. No, eso no te valida. El que te valida es Dios. Cuando tú te acercas a orar o te acercas al Señor, no tienes que autovalidarte. O sea, yo me acerco confiado al Señor porque yo he hecho lo bueno, he ido a la iglesia, diezmado, me porto bien en la casa. Entonces, cuando tú te pones a orar, no puedes sentir que todo eso te valida para pararte frente a Dios. Porque frente a Dios todos somos faltos. No importa todo lo que hagas, tú estás falto delante de Dios. Entonces, a veces nos paramos en la oración como, ahora sí, como con confianza, sí, pero en el fondo, y bien al fondo, nos estamos autovalidando. Y eso es lo que hacía este fariseo. Pero en cambio el publicano era como una persona no muy querida, ¿cierto? Y también era el que cobraba los impuestos, el que le gustaban los temas materiales, ¿cierto? Entonces no era muy visto. Entonces ese hombre, dice la escritura, que el publicano fue y se acercó a Dios, pero él se acercó a Dios reconociéndose su falta, que era pecador, que era falto, que no hacía lo correcto, pero él abrió su corazón a Dios y se presentó tal cual es. Dios, estoy allí y soy así. Tengo faltas, a veces fracaso, a veces me paro, pero aquí estoy, Señor. Estoy esforzando. Entonces, ¿qué es lo que mira Dios? Mira la sinceridad. No es que fracase o no fracase, lo importante es acercarse a Dios. ¿Ya? Y dice Jesús es el que narra esta historia, viene de muy buena fuente, y dice que el publicano se fue
justificado antes que el fariseo. ¿Amén? Entonces, frente a esta situación, hermanos, frente a este contexto, también en la oración, a veces nosotros ocupamos la oración para abrir la situación de algún hermano. ¿Sabemos alguna cosa de algún hermano o algo relacionado? Por ejemplo, si, ya, pongamos el caso que un hermano tiene problemas con su hijo, ¿ya? Y no sabe someterlo, no sabe ser papá, qué sé yo. Entonces usted viene y le dice, empieza la oración, Señor, tenemos que ser buenos papás, pero usted en el fondo le está tirando el chirolazo al hermano, ¿ya? Está ocupando la oración para tirarle el chirolazo al que está ahí, ¿ya? Porque usted sabe la información, sabe lo que ha pasado. Eso está mal, hermano. Tenemos que cuidarnos de eso. Y también con eso no estamos autojustificando, porque al tirarle el chirolazo al hermano está diciendo yo soy mejor que tú. Ya al orar de esa forma, cuando usted escucha orar a alguien y esté orando de esa forma, usted va a saber que esa persona no está bien. Porque la oración tiene que ser sana, tiene que ser transparente, tiene que ser para edificar al hermano. Y si lo hace en voz alta, tiene que ser para edificación, no para humillar al hermano o tirarle el chirolazo al hermano. ¿Cierto? El Señor cuando empezó a orar en la tumba de Lázaro, ¿cierto? El Señor le dijo, Señor, Padre, yo sé que tú siempre me oyes. Y empezó a orar en voz alta. Pero lo hago por la multitud. Él dijo, lo hago por la multitud, por los que están aquí. Porque yo quiero que vean que la gloria es tuya. O sea, en el fondo, él buscaba glorificar a Dios. Y buscaba bendecir a los que estaban ahí. Amén. Entonces, si necesitas decirle algo a tu hermano, díselo en secreto. Si necesita orientación o ayuda, tú ves que necesita algo el hermano, no lo digas en la oración, sino que aparte, lo llevas aparte y le dices, hermano, ¿sabes qué? Me gustaría hablar esto con usted, pero en secreto. No declarándolo delante de toda la gente. ¿Amén? Y bueno, si el hermano es porfiado, como dice la Escritura, eh, 2 o 3 testigos, dice la Biblia, ¿cierto? Debe ser con testigos. O si no, porque ya no quiere nada con el Señor, ¿no? ¿Amén? Entonces, cuando ahora debes buscar algo específico en la Escritura e ir en esa dirección, porque oración eficaz significa buscar el objetivo, ir al objetivo, ¿ya? Por ejemplo, si usted tiene una flecha, ¿cierto? Y me imagino los cazadores, que yo creo que las flechas eran preciosas en ese tiempo cuando cazaban con flechas. Yo no creo que el cazador la tiraba a cualquier lado la flecha, sino que era algo primordial y tenía que cada flecha cuidarla porque esa flecha implicaba alimentación, implicaba que ellos tenían que tener el sustento y saber que iban a poder atrapar entonces tenían esa flecha, tenía que ir a un objetivo. Entonces, la oración también tiene que ir hacia un objetivo, tiene que ir hacia una orientación e insistir en eso. Señor, te sigo orando por esto. Hay cosas que a veces nosotros hemos dejado de orar, nos cansamos, pero debemos seguir pidiendo por eso que es importante. ¿Qué he dejado de orar que yo sé que es importante? Por mi hijo, por tal situación, por mi matrimonio, por mis padres, por mi hermano de sangre, no sé, por algo que usted dejó de luchar, se cansó. Pero busque el blanco, busque el objetivo. Que Dios lo escuche en esa área. Dios no trae ninguna palabra a tierra, todo lo que usted ora no cae a tierra. Incluso Dios recuerda la oración que usted ni siquiera se acuerda. Hace 5 años que usted oró y usted no se acuerda, Dios sí se acuerda. Entonces, porque dice que en el cielo están ahí los ángeles con todas las copas, dice que son la oración y incienso, dice que son las oraciones de los santos. Están ahí. Y dice,
Y tú vas con eso y Dios te empieza a tomar y te conecta con el mundo espiritual. Entonces toma de eso, de lo que tú estás haciendo, y el Espíritu Santo te toma y te conecta con el mundo espiritual y empieza a orar en ese objetivo. Por ejemplo, en Daniel 9, capítulo 9, eh, Daniel, Daniel empieza a interceder por su pueblo que estaba en cautiverio. Pero Daniel en ese capítulo, en el versículo 2, dice que mira atentamente los libros. Y dice que mira en los libros, dice lo que habló el profeta Jeremías. Es como que nosotros abriéramos acá la Biblia y empieza a ver lo que dice el profeta Jeremías, que al cumplirse los 70 años de la desolación de Jerusalén, y él ora en esa dirección. O sea, él primero estudia, primero indaga, y ve que el profeta Jeremías ve y dice que se cumplieron los 70 años, y él, Daniel, sabemos que era un hombre de oración, pero él toma una dirección, toma un objetivo. Dice la Escritura, y Dios prometió esto, y yo me pongo a orar de acuerdo a la Escritura y de acuerdo a lo que Dios dice. Y en esa dirección viene una oración profunda, él empieza a orar. Ustedes después ven todo ese capítulo, empieza a orar en una oración muy profunda y también reconociendo a Dios y reconociendo el pecado del pueblo y del mismo. Llega un momento en el versículo 21, 9:21, en que en esa profunda y extensa oración aparece el ángel Gabriel. Entonces, él empieza a orar en ese objetivo y en ese momento empieza la conexión espiritual. Y el ángel le dice que él había sido enviado para darle sabiduría y entendimiento. Entonces uno parte, ¿cierto? Con un objetivo, prepara todo, pero es incompleto. Pero en la oración, Dios te empieza a perfeccionar, te empieza a llevar, te empieza a dirigir hacia dónde tienes que ir frente a lo que estás pidiendo. Y te empieza a guiar. Y el ángel le empieza a decir, Daniel, esto es así. Estás bien, pero tienes que ir por acá. Y le empieza a dar sabiduría y le empieza a dar entendimiento en la misma oración. Entonces, nuestra oración se amalgama con Dios. Amén. 1 Corintios 2:9 dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Juan 14:23, el que me ama, mi palabra guardará, y mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Amén. Y es importante también añadir lo que dice el apóstol Santiago en la oración, de que estamos hablando de la oración, y es muy importante, hermano, que Santiago 3:10, el libro de Santiago 3:10 dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermano mío, esto no debe ser así. Entonces, cuando yo me acerco a orar ante el Señor, la gente se acerca a Dios a hablar con el Señor, pero también hablan garabatos, groserías, algunos dicen malas palabras, murmuraciones, otros se ponen a pelar, a hablar mal del hermano o del vecino, ¿cierto? Entonces, él lo expresa de esta forma, no puede de una llave, o sea, que cuando nosotros estamos hablando, de que estamos orando o alabando a Dios, también salga maldición, bendición y maldición, garabatos o groserías. Entonces, él alude que la llave o el grifo de la casa, ¿cierto? Donde sale agüita, si saliera agua limpia y después sale agua sucia, agua limpia, agua sucia, agua limpia, agua sucia, ¿usted le tendría confianza a ese grifo ya de su casa? ¿Tomaría agua de ahí? Entonces él hace alusión a eso. Si oramos y estamos en contacto con el Señor, no podemos, tampoco tienen que terminarse
malas palabras, murmuraciones de nuestra boca. Ahora, ¿cómo puedo orar? Para ir terminando, ¿cómo puedo orar? Estoy tratando de elaborar un poco me empiezo a poner disfónico también. También puedo orar con el pensamiento. Y el pensamiento también está asociado al corazón. El Salmo 37:4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Peticiones de tu corazón. Está asociado al pensamiento. ¿Ya? El silencio también es una forma de oración. No solo hablar. El silencio también es una forma de oración. Porque estar en silencio, no sé si usted lo ha hecho, pero arrodillarse, usted siente internamente y usted internamente se trata internamente sin hablar, conectarse con el Señor, pero en silencio. Y se pone ahí y empieza a esperar la presencia, a esperar como Dios lo ministra, como Dios trata con usted, solamente en silencio, solamente esperar. A veces es maravilloso, a veces Dios empieza a hacer cosas con usted ahí en su pensamiento, en su corazón. El Espíritu Santo empieza a tratar con usted y está en silencio, no está diciendo ni una palabra. Es como los niños, ¿cierto? Es cuando necesitan que el papá le haga cariño, se van, se acercan al papá, ¿cierto? Se ponen en el brazo y hacen... Porque ellos están pidiendo que usted le haga cariño. Entonces, el silencio también es una forma de expresión, de comunicación con Dios. Dice en el Salmo 37:7, el mismo Salmo, guarda silencio ante Jehová. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. ¿Amén? Ahora también puedes orar en voz baja. No necesitas gritar. No, que para que Dios me escuche tengo que gritar. Sí, Dios habla de clamor, de hablar fuerte y todo eso, de que tenemos que clamar al Señor, pero no por eso Dios te va a escuchar menos si tú estás hablando en voz baja. ¿Ya? O solo moviendo los labios. ¿Ya? Por ejemplo, en 1 Samuel 13, no, parece que es 1:3. Pero dice, pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios. Ana era la mamá del profeta Samuel. Ella no podía tener hijos, y ella le estaba pidiendo a Dios, en silencio, darle un hijo. Y ella dice, pero ella hablaba en su corazón y solamente movía sus labios. Dios la escuchó y le dio un hijo que fue el profeta Samuel. Amén. Y eso ella lo hizo solo moviendo los labios, no necesitaba gritar ni nada. Bueno, también sabemos que se puede orar en voz alta, ¿ya? No tengo un versículo acá, pero hay muchos ejemplos de eso en la Biblia. También la comunicación, cómo podemos orar de forma no verbal. Nuestra postura, ¿cierto? Podemos estar de pie orando, podemos estar arrodillados orando, podemos estar con todo el cuerpo en el suelo, ¿cierto? Con el rostro abajo, con la cabeza inclinada, con la cabeza hacia arriba, con los brazos levantados, con un solo brazo, con el otro. Hay muchas formas también de oración no verbal que podemos, ¿cierto? O en silencio, estar en silencio y así también es bonito, también es maravilloso. Pero esto tienes que ustedes sentirlo, no es que te lo digan, tú tienes que sentirlo, ¿ya? En el espíritu correcto, no te lo tienes que decir, tú haces esto, haces esto otro, como dicen, pero hermano, ¿cómo está tan apagado? Ya levante las manos, lo pongas aquí, no, o sea, eso para mí no funciona. Porque la Biblia dice,
El que está triste, haga oración. El que está alegre, canta alabanzas. O sea, no todos estamos iguales. Yo no puedo decirle que al otro esté alegre porque yo estoy alegre. No, no es así. ¿Ya? Ya, pues hermano, levante la mano, ya, bravo, como si es nuestro Dios, pues tiene que... No, eso para mí no sirve. ¿Ya? O sea, lo digo de parte mía, no. La alabanza es un tipo de oración. A veces hay canciones que cantamos, ¿cierto? Y es como una expresión. Señor, tú eres santo, me has bendecido, grande eres Señor. Entonces, la alabanza también es un tipo de oración. Y bueno, para terminar ya, hermanos, también un punto importante a considerar en la oración eficaz eh, es que la oración no le hagas promesas a Dios, porque uno tiende a la emoción o cuando sientes la presencia de Dios o estás en un momento complicado, a veces uno tiende a hacerle promesas a Dios. Señor, si tú haces esto, yo hago esto otro. Si tú cumples, Señor, yo te prometo que voy a hacer esto. No lo haga, hermano, porque dice que esa es la ofrenda de los necios, dice la Escritura. ¿Ya? Incluso hay una película por ahí que cristiana que todos, al final todos dicen, no, yo juro, dice no, eso no es así. Y vi una iglesia también que el pastor le hizo a varios hermanos hacer promesas ahí adelante de la iglesia, le dijo, no, señor, ya tienen que hacerle una promesa al Señor. No, la Biblia dice que no hay que hacer promesas. ¿Ya? Dice Santiago 5:12, dice, no jures, no juréis, no juréis, que, pero que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Eso tiene que ver con la comunicación asertiva. Eso tiene que ver con la asertividad. Que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. No hagas promesas que no vas a cumplir. ¿Ya? Por ejemplo, en Eclesiastés 5, del 1 al 7, te habla mucho de eso. Para que refuerce un poco más lo de hacer promesas y de los necios. Que es la promesa, que es la ofrenda de los necios. ¿Ya? Eclesiastés del 5, del 1 al 7, si quieren después. Porque el Señor está en los cielos. Él es perfecto. Pero yo cuando hago una promesa puedo fallar. Soy imperfecto. Puedo no cumplir. Y al no cumplir, Dios te cobrará la promesa. Yo he visto situaciones muy fuertes con gente que ha hecho promesas y después ha vivido las consecuencias. Porque a Dios se le cumple. Mejor no prometer. Señor, voy a intentarlo, voy a hacer mi mejor esfuerzo. Voy a tratar de hacerlo. Amén. Y para terminar, Salmos 37:30. A ver si lo pueden poner ahí. Espero haya sido de bendición, hermano. El versículo 31 dice, la ley, la ley de su Dios está en su corazón. Por tanto, sus pies no resbalarán. Amén. Vamos a orar. Amén. Señor, te doy gracias. Bendito Señor. Aleluya. Glorioso Señor.
Gracias por tu presencia, Señor. Gracias porque nos visitas, Señor. Tú siendo tan grande, Señor. Tú humillas a mirar nuestra vida, a acercarte a nosotros. Tú estando en gloria, Señor. Gracias por amarnos tanto. Gracias por bendecir nuestras vidas, Señor, por alcanzar a aquellos que lo necesitan, a aquellos que están afligidos. Pero que también, Señor, aquellos que hacen lo malo, aquellos que son crueles, Señor, tengan su recompensa, como dice tu palabra, Señor. Te doy gracias, prepáranos, Señor, para este tiempo tan difícil, para que nuestra oración sea más eficaz, tenga un objetivo más pleno, Señor. Padre, prepáranos, Señor, prepara también a los jóvenes, para que ellos también, Señor, puedan orar conforme a tu voluntad, Señor. Y te doy gracias por todo esto. Señor, te necesitamos tanto en este tiempo. Hay tantos riesgos, tantos peligros, tantas situaciones, Padre, incluso hermanos que son perseguidos en muchos países. Te pedimos por ellos, Señor. Gracias, Señor, por esta iglesia, por este ministerio, que siga creciendo, siga bendiciendo a los hermanos que trabajan, aquellos, Señor, que lo hacen para ti, Señor, de corazón. Padre, alcanza su vida, Señor, y siempre haya presencia, haya una palabra fresca para sus vidas, Señor. Alcanza nuestros hogares, nuestros hijos, Señor, y gracias por todo lo que tú has hecho con nosotros. Gracias por todo lo que nos has dado hasta hoy, Señor. Y ahora, Padre, me levanto esta oración para que tu palabra vaya a nuestra vida, Señor, y podamos, Señor, desarrollar lo que tú quieres en nosotros. Y todo sea para gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Demos gloria a Señor. Gloria a Dios. Amén. Amén. Aquí hay un hermano, Pastor Luis.